Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Es el 8º acto del ciclo Madrid, medio siglo de desarrollo urbano. Y después de la conferencia de la semana pasada, vamos a abordar un tema que yo creo que es muy, muy importante. ¿Cómo debe ser la movilidad en el siglo XXI en Madrid? Para ello tenemos con nosotros, por segunda vez, y se lo agradezco, a Francisco de Borja Caravante, licenciado en Economía por la Universidad Complutense, diplomado en Estudios Avanzados en Historia del Pensamiento Económico. Inició su trayectoria en Caja Madrid. Desde 2003 ha desempeñado diversos cargos en el sector público, entre ellos jefe de gabinete de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, diputado en la Asamblea de Madrid entre 2008 y 2011. En los 4 años siguientes fue viceconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda y entre el año 2015 y 2016 fue concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento, hasta que fue nombrado consejero delegado de Metro Madrid, cargo en el que estuvo hasta el año 2019. En los últimos 4 años ha sido delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, departamento que tras las últimas elecciones ha asumido igualmente las competencias de urbanismo. Tenemos también a Rocío Cascajo, que es doctora ingeniera de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid, es gerente técnico del Área de Economía y Política de Transporte del INECO. Anteriormente compaginó tareas de docencia e investigación en Transit, el Centro de Investigaciones del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid, y ha sido la directora técnica del Observatorio de Movilidad Metropolitana. Su experiencia se centra en el análisis de la movilidad urbana y sus efectos, así como en la planificación de servicios del transporte público. Y cierra la mesa Patxi Lamíquiz, que es arquitecto y doctor por la Universidad Politécnica de Madrid, máster por la University College de London y profesor DUJOP de la UPM, y su investigación se centra en la relación entre los procesos sociales, espacio público y movilidad urbana. Ha sido coordinador de la participación de la UPM en varios proyectos I+D+I europeos y nacionales, coautor de artículos y libros como La ciudad paseable del Ministerio de Fomento o la Guía para la redacción de planes de movilidad sostenible del Gobierno vasco. También ha participado en numerosos trabajos para el Ayuntamiento como el Plan de Infraestructuras Verde y Biodiversidad de Madrid. En la actualidad es investigador principal del proyecto de investigación Accesibilidad y Planificación para la Ciudad de 15 minutos. Como veíamos el pasado martes, en la encuesta de calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos de la Ciudad de Madrid, realizada en el año 2022, cuando se les preguntó a los encuestados por los principales problemas de la ciudad, en primer lugar dijeron que el tráfico, seguido de la limpieza y la contaminación. Nada extraño cuando en el conjunto de la ciudad la velocidad de los vehículos no llega a los 26 km por hora o a menos de la mitad en el interior de la M30. Cuando circulan por Madrid 1,9 millones de vehículos en días laborables, de ellos 1,4 dentro del interior de la M30. Cuando ya son 234.000 ciudadanos los que han pedido autorizaciones del SER para residentes, lo que convierte el 75% de las calles en un aparcamiento casi sin movimiento. Cuando, a pesar de las multitudinarias inversiones MT, metro, cercanías y autobuses interurbanos, si bien están recuperando los niveles de usuarios de prepandemia, salvo los cercanías, están aún lejos de los datos que se registraron en el periodo 2004-2007. Y cuando, como demuestran las encuestas de movilidad de la Comunidad de Madrid, desde 2004 hasta 2018, el porcentaje de uso del transporte público ha pasado del 32 al 24% y el del vehículo privado ha pasado del 28 al 39%. En estas circunstancias parece que la solución es restringir el tráfico, no solo para hacer más habitable la ciudad, sino para hacerla más saludable, porque hay que tener en cuenta el grave problema de la contaminación. En este sentido, han ido las declaraciones de zonas de bajas emisiones de especial protección y la política de los últimos años para ensanchar las aceras, medida que se ha visto devaluada por la aparición de terrazas, motos en las aceras, abandono de bicicletas, patines
y una caótica distribución de señales, kioscos y farolas. Es, por tanto, necesario analizar qué se va a hacer en los próximos años y preguntarse hasta qué punto las decisiones sobre un tema como la movilidad va a estar supeditado a decisiones que provengan de Bruselas. Para conocer estos aspectos tiene, en primer lugar, la palabra Borja Caravanti. Pues muchísimas gracias, Pedro, por invitarme a participar en esta mesa para hablar de movilidad, para hablar de la movilidad del futuro y sobre todo para hablar de la movilidad sostenible, que es precisamente, yo creo, hacia lo que caminan todas y cada una de las grandes ciudades, y Madrid, por supuesto, no es ajeno a ello, teniendo en cuenta que Madrid es la segunda ciudad más poblada de Europa. Por tanto, tenemos esos retos que las grandes capitales de Europa están afrontando en el ámbito de la movilidad, que es la movilidad sostenible, que en definitiva es ser capaz de hacer compatible las necesidades de movilidad de todos y cada uno de los ciudadanos, también de la distribución de mercancías, hacerla compatible con la mejora de la calidad del aire. Así lo hemos... ¿Está bien esto, Pedro? Así lo hemos entendido desde el Ayuntamiento de Madrid y por eso hemos puesto en marcha una estrategia integral y global en este ámbito. Ahora sí, que ya está la lucecita roja, que antes no estaba. En este ámbito. En una ciudad como Madrid, en la que se producen 12,5 millones de desplazamientos todos los días, necesariamente la movilidad tiene que pivotar sobre el transporte público. Y yo creo que nadie duda de la importancia y de la potencia que tiene el transporte público en la ciudad de Madrid. Daba antes, Pedro, unos datos que era el resultado de la encuesta de movilidad, una encuesta que, a mi juicio, si me permitís la expresión, digamos que es un sistema para monitorizar la movilidad algo desfasada, porque son encuestas a los ciudadanos que se hacen, que se examinan, se elaboran y que cuando surgen los resultados muchas veces se encuentran ya desfasada. La última anterior a esta es del año 2007, creo, 2007 o 2004. Por tanto, nada tiene que ver, se comparan ámbitos absolutamente distintos, teniendo en cuenta que ahora todos estamos monitorizados, es mucho más fácil tener una gestión de ese dato que nos permita establecer unas conclusiones mucho más adaptadas a la realidad. Bueno, decía 12,5 millones de desplazamientos que se producen en la ciudad de Madrid, por tanto, necesariamente debemos pivotar sobre el transporte público. El ámbito del transporte público en la ciudad de Madrid, adicionalmente cercanía gestionado por la Administración General del Estado, el metro gestionado por la Comunidad de Madrid, nosotros gestionamos la empresa municipal de transporte. Nosotros en la MT creo que los objetivos que perseguíamos, que en el fondo era fomentar el uso del transporte público, se han alcanzado. Estamos con datos récord de la serie histórica en cuanto a demanda. El 11 de octubre tuvimos el mejor dato desde el año 2003 de demanda de MT. 1.832.000 personas utilizaron ese día el autobús. Septiembre cerró también con el mejor dato de toda la serie histórica del año 2003 y lo que estamos viendo es un incremento sustancial. De hecho, octubre se ha producido un incremento del 6,22% del uso de la EMT frente a una reducción del 0,37% respecto al vehículo privado, datos comparados con el año pasado. Por tanto, creo que los objetivos se están cumpliendo gracias también a un extraordinario esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, presupuestario y económico, de recursos humanos, de recursos materiales en cuanto a la AMT. En primer lugar, hemos ejecutado en los últimos 4 años 66 kilómetros de carril bus. Eso permite mejorar la velocidad comercial y, por tanto, mejorar la calidad del servicio. Se ha puesto en marcha 12 nuevas líneas. La más emblemática, a mi juicio, de todas es el primer bus rápido, el primer BRT en la ciudad de Madrid, un autobús con una explotación tranviaria, si me permitís, con prioridad semafórica, de tal manera que la velocidad comercial de ese autobús está rondando algo más de los 20 kilómetros por hora, muy por encima de la media del resto de las líneas, que está en torno a 12-13 kilómetros por hora y que, por tanto, está constituyéndose como un verdadero elemento importante, vertebrador del transporte público en superficie, mucho más flexible de lo que es el transporte ferroviario y, como digo, que da muy buen resultado. Y, en tercer lugar, hemos puesto en marcha una política de gratuidad del transporte público en algunos días determinados, cuando se espera un incremento sustancial del tráfico, para dotar de una alternativa, como decía Pedro, a esas restricciones que también se producen del vehículo, de tal manera que durante esas ocasiones en las que hemos puesto gratuito el autobús, lo vamos a poner también dentro de una semana con ocasión del Black Friday, también ese fin de semana gratuito, durante esos días se han acercado al transporte, a la MT 49 millones de usuarios. De esos 49 millones de usuarios,
14 millones no eran usuarios del transporte público. Eran ciudadanos que no disponían del abono transporte, que no disponían de ningún otro título y que se han acercado al autobús como consecuencia de esa gratuidad. Y, por tanto, muchos de ellos, de esos 14 millones que durante esa gratuidad se acercaron, estoy seguro que muchos han conocido las bondades, los beneficios, las ventajas de utilizar el transporte público y, por tanto, se han convertido en usuarios habituales. Y por eso podemos decir hoy que estamos en esos datos de récord en cuanto a la demanda. Adicionalmente, hemos renovado 1.262 autobuses. El 62% de la flota ha sido renovada en esos últimos 4 años. Dentro de esa concepción que tenemos de la MT, del transporte público, no solo como un instrumento de movilidad, sino también como un instrumento de sostenibilidad. Por tanto, la movilidad pivotará sobre el transporte público. En segundo lugar, si me permitís, creo que tenemos que trascender ya esa dicotomía que había en el concepto de intermodalidad entre transporte público y vehículo privado para hablar ya de integración de los modos de transporte. Ya la alternativa y la oferta, los agentes que operan en este ecosistema de la movilidad en la Ciudad de Madrid, no solo es vehículo privado y transporte público, sino que han aparecido nuevos operadores, la bicicleta, la movilidad peatonal también, que se está constituyendo en el centro de las ciudades como una alternativa muy positiva en todos los sentidos. Esos nuevos operadores, el taxi, las VTCs, que no existían cuando hablábamos de estas encuestas y que, por tanto, eran alternativas que no existían. Y, por tanto, tenemos que pasar de hablar de intermodalidad a hablar de integración de todos y cada uno de los modos de transporte. En tercer lugar, en esa movilidad, en la movilidad urbana, especialmente tenemos que hablar de electrificación y de electromovilidad. Yo creo que la movilidad eléctrica es una solución muy adaptada ya a la realidad de las ciudades, es una movilidad netamente urbana y, por tanto, tenemos que electrificar nuestras ciudades. En ese sentido, hemos hecho y pretendemos hacer cosas en el futuro que avancen hacia esa electromovilidad, las ayudas para renovación de los vehículos, ayudas para la instalación de los puntos de recarga, concesiones públicas para la instalación de puntos de recarga de acceso público o hub de electromovilidad como el que tenemos aquí cerca en Canalejas, donde están integrados todos los modos de movilidad y todos la movilidad eléctrica. Por tanto, transporte público, integración de los modos de movilidad, electromovilidad. En cuarto lugar, las zonas de bajas emisiones, a que también se refería Pedro. La concepción de las zonas de bajas emisiones no como un concepto, un instrumento limitativo, restrictivo de la circulación, sino como un elemento, un instrumento que permite la renovación de las flotas, de la flota de vehículos. En la Ciudad de Madrid, desde la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones, lo que hemos visto es una reducción de los vehículos contaminantes. Los vehículos sin etiqueta que circulan dentro de la M30 es el 1,3%, la media nacional es el 35%. En segundo lugar, eso ha permitido una reducción importante de la edad media del vehículo, la media nacional 13 años, en Madrid 10 años. Y 10 años de media. Eso significa que hay unos cuantos cientos de miles de vehículos de 15, de 20 y de 25 años. Y como reflexión, no sé si en términos no solo medioambientales y sostenibilidad, sino especialmente en términos de seguridad, una sociedad como la madrileña, una sociedad como la española, nos podemos permitir esa edad media de la flota. Y en último lugar, y con esto finalizo, como un pilar esencial en la movilidad urbana y que además va a tener un papel cada vez más creciente, más protagonista en ese ecosistema, la distribución urbana de mercancías o la logística, que muchas veces ha estado apartada del debate sobre movilidad sostenible y sobre las alternativas de movilidad, pero que tiene cada vez un papel mucho más importante como consecuencia de la aparición exponencial del comercio electrónico, de la necesidad de no solo mover personas, sino mover mercancías con una realidad, como digo, cada vez más protagonista, que en la Ciudad de Madrid la distribución de mercancías supone el 10% de la flota, pero supone el 20% de la congestión y el 30% de la contaminación. Y sobre, como digo, un 10% de la flota sobre la que no hemos prestado a las ciudades una atención importante y que es absolutamente relevante y, como digo, cada vez con un papel más protagonista como consecuencia del incremento del comercio electrónico. En ese sentido, hemos puesto en marcha y pretendemos desarrollar en los próximos años esa estrategia de distribución de mercancías que tiene que ver con la digitalización de las zonas de carga y descarga, que tiene que ver con la carga y descarga inteligente y que, por tanto, nos permita no solo avanzar en términos de sostenibilidad a través de la mejora de los recursos materiales, sino sobre todo a través de la eficiencia de este tipo de reparto y, sobre todo, también de la eficiencia en el reparto del propio espacio público. Ese es un poco el camino que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento de Madrid, que, por supuesto, tiene que ir acondicionado también de una remodelación importante del espacio público. El espacio público tiene que cambiar, la regeneración, renovación del espacio público es no solo un mandato de la sostenibilidad y de la movilidad, sino que es un mandato ciudadano. En términos
de elección de ciudad para vivir, para visitar, para trabajar y para invertir, la regeneración del espacio público va a tener un papel protagonista. En ese sentido, es importante la recuperación para los ciudadanos, como se ha producido en el centro de la ciudad de Madrid, como pretendemos llevar a cabo a lo largo de ese eje de la A5, con el soterramiento de la A5, donde se va a recuperar 80.000 metros cuadrados para los ciudadanos, y la generación de un espacio verde más importante incluso del que tiene Madrid, que ya es una referencia en cuanto al patrimonio, inmenso patrimonio verde que tenemos, pero yo creo que son mandatos y demandas por parte de los ciudadanos cada vez más crecientes, y que también en eso de la movilidad, aunque no se refiere tanto a la movilidad, pero también porque habla de restricción de vehículos y movilidad peatonal, la regeneración y renovación del espacio público. Muchas gracias. Se ha ajustado perfectamente. Rocío. Bueno, Rocío Cascajo. ¿Se enciende aquí o...? No. Ah, se pone Puede ser, solo, ¿no? vale. Gracias. Bueno, Pedro, muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa tan interesante como discutir, o hablar un poquito sobre la movilidad del futuro, ¿no? Bueno, pues yo creo que la movilidad del siglo XXI, pues evidentemente va a ser, no sé, tenía una presentación, pero no sé si me la van a poner. Vale, muy bien, gracias. Bueno, pues un poco la movilidad pues tiene que ser sostenible, tiene que ser inclusiva, tiene que ser segura, tiene que ser saludable, tiene que, en definitiva, lo que tiene es que satisfacer todas las necesidades básicas de los ciudadanos y por ello todas las políticas de movilidad que se realicen tienen que poner al ciudadano en el centro de todas estas políticas, ¿no? Para que el ciudadano esté en el centro significa pues, que tenemos que medir, analizar y caracterizar de manera muy frecuente cuáles son las necesidades de movilidad de los ciudadanos. En la actualidad, bueno, pues por ejemplo, hablamos de Madrid, la última encuesta de movilidad que se hizo fue en el año 2018, pero han pasado muchísimas cosas desde el año 2018 y la movilidad ha cambiado muchísimo en la ciudad de Madrid, ¿no? Entonces, es verdad que ahora existen pues, nuevas tecnologías para poder realizar esas encuestas y esa caracterización de la movilidad con una mayor frecuencia, basándose bueno, pues en datos geolocalizados de los móviles, pero sin olvidar, por supuesto, las encuestas. Las encuestas son muy importantes porque es una manera de caracterizar las necesidades de movilidad de los ciudadanos. Ver también, hacer análisis cualitativos que estudien un poco la percepción de los ciudadanos ante ciertas actuaciones o ante ciertas medidas, ¿no? Entonces, bueno, creo que también un poco ver qué está pasando, ¿no? Qué está pasando en este primer casi cuarto de siglo, ¿no? XXI, que han pasado muchísimas cosas, que han cambiado las pautas de movilidad y que las van a cambiar y las van a seguir cambiando. Tema pues, como el envejecimiento de la población, ¿no? Sabemos que la población va aumentando, en la actualidad es un 20% más o menos de la población española tiene más de 65 años. Esta población, afortunadamente, es la que más coge el transporte público, la que más camina y la que se mueve a todas horas. Por tanto, hay que tener esto en cuenta a la hora de planificar las infraestructuras y los servicios de movilidad. También el tema de la urbanización. La urbanización, la población de nuestras ciudades va a aumentar, está aumentando y va a aumentar en los próximos años. Por tanto, va a aumentar la movilidad no solo de personas, sino también de mercancías. El tema de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías y la digitalización del transporte, bueno, pues han traído muchas cosas buenas, ¿no? También muchos cambios de hábitos, los hábitos de consumo, ¿no? Ahora pues hay una gran proporción de compras que se hacen a través de Internet. Y esto, en principio parece bueno porque ahorra viajes,
pero en el fondo está aumentando los viajes de distribución urbana de mercancías, que en ocasiones pues tienen que hacer ir a las casas 2 y 3 veces porque no se encuentran los consumidores en sus hogares, ¿no? Entonces, bueno, también todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Temas del teletrabajo, ¿no? Las tecnologías también han aumentado las personas que teletrabajan. ¿Esto qué está provocando? Pues que se disminuyen los viajes por trabajo, pero también están aumentando los viajes por otros motivos. También está provocando que a lo mejor estos viajes menos al trabajo pues aplanan un poco la hora punta, ¿no? A lo mejor ya no hay tanta hora punta, y luego también hay que tener en cuenta que muchas personas que a lo mejor solo tienen que desplazarse a sus puestos de trabajo una vez a la semana o una vez o 2 veces al mes, pues se han desplazado a sus segundas residencias, que están en ciudades más pequeñas o incluso en poblaciones de la corona metropolitana, y cuando se desplazan a su trabajo pues tienen unas distancias de viaje más largas, ¿no? También temas de los jóvenes, ¿no? La nueva cultura de los jóvenes, que es diferente a la que teníamos, ¿no? Ellos están más concienciados con el medio ambiente y además son más usuarios de los servicios más que propietarios. Les gusta mucho compartir y se está viendo que se están sacando el carnet de conducir pues con más mayores, ¿no? Temas bueno, pues de la crisis ambiental, ¿no? Y climática. Bueno, pues, tanto a nivel nacional como a nivel internacional existen unos compromisos pues, que hay que cumplir, y también del desarrollo de energías alternativas. Temas del aumento de la crisis energética por la guerra de Ucrania está haciendo que aumente mucho el precio del combustible y también el precio de los coches nuevos. Esto está suponiendo que, según un estudio muy reciente de la ANFAC, que es la Asociación de Fabricantes de Automóviles, pues está aumentando mucho la edad media de la flota. Está ya en más de 14 años. Esto supone una mayor accidentalidad y unas mayores emisiones y menor eficiencia. Luego también tenemos el tema de la perspectiva de género, ¿no? También hay que tener en cuenta que tanto hombres como mujeres tenemos diferentes pautas de movilidad, y hay que tenerlo en cuenta para planificar tanto las infraestructuras como los servicios. Bueno, pues todos estos cambios sociodemográficos y tecnológicos hay que tenerlos en cuenta para planificar la movilidad, ¿no? He dicho, bueno, que es necesario medir la movilidad para ver cómo estamos, ¿no? Bueno, pues aquí con datos un poco del INE, del transporte urbano y metropolitano en España, vemos, bueno, pues cómo entre 2019 y 2023 ha ido evolucionando la demanda en metro y autobús y los viajeros de cercanías, ¿no? Parece que la demanda en transporte público ya se ha recuperado prácticamente en casi todas las ciudades. Por ejemplo, por centrarnos en Madrid, y con datos comparados entre septiembre de septiembre de 2019 y septiembre de 2023, tenemos que el autobús urbano, bueno, pues ha experimentado un aumento de un 16,5% y el metro todavía no ha llegado a la demanda de septiembre de 2019, pero en el conjunto de viajeros, el conjunto que es realmente lo que hay que medir, el conjunto de los sistemas de transporte público, que tienen que ser complementarios, bueno, pues tenemos un aumento en Madrid de un 4,9%. Este aumento de demanda de transporte público bueno, pues, se ha recuperado también gracias a las subvenciones en las tarifas, ¿no? También tenemos que ver, bueno, pues un poco cómo ha evolucionado la intensidad de tráfico, que también, según datos del Ayuntamiento, sobre la intensidad de tráfico tenemos que entre septiembre de 2019 y septiembre de 2023 pues ha disminuido la intensidad media de tráfico. Bueno, vamos a pasar un poco también temas de calidad del aire, ¿no? Vemos que también ha ido evolucionando y ha mejorado la calidad del aire, tanto a nivel nacional como a nivel de la ciudad de Madrid. Lo único que en temas de ozono y de partículas, especialmente las partículas más grandes, pues todavía queda mucho camino por recorrer.
Y bueno, pues un poco para ir finalizando, ¿qué medidas creo yo que son interesantes para mejorar la movilidad urbana? Bueno, pues bajo mi punto de vista son una combinación de medidas, las medidas que se llaman push and pull o medidas de palo y zanahoria, es decir, una combinación de medidas que, por un lado, promocionan y mejoran el transporte público o la movilidad activa, frente a medidas que son restrictivas para el vehículo privado, tanto de circulación como de aparcamiento. Entonces, bueno, pues estas medidas, algunas no son novedosas, sino que llevan diciéndose pues, desde casi principios de este siglo XXI, ¿no? Temas de integración del transporte con el urbanismo. Además, un urbanismo que sea compacto, que sea con mezcla de usos, para conseguir esas ciudades de los 15 minutos de las que se hablan, ¿no? Esas ciudades en las que todos los servicios básicos están a un tiempo de 15 minutos caminando o en bicicleta. De manera que, bueno, pues que sea una movilidad mucho más sostenible. Tema de supermanzanas, como en Barcelona o en Vitoria, que restringen la circulación del tráfico en ciertas manzanas. Por supuesto, zonas de bajas emisiones. La calidad del aire es súper importante para la salud de todos los ciudadanos y tenemos que seguir reduciendo las emisiones contaminantes. Refuerzo del transporte público. Es fundamental hacer carriles reservados para los autobuses de manera que pueda ser competitivo con el coche particular. También temas de información. Hay veces que la información pues no es suficiente, la información de los servicios de autobuses en tiempo real para que la gente, bueno, los ciudadanos pues se presten a utilizar estos servicios, ¿no? Por supuesto, temas de electrificación del transporte, vehículos cero emisiones y más eficientes. También modelos de movilidad compartida, más flexible, pero siempre como complemento del transporte público, que tiene que ser la columna vertebral de la movilidad. Pues hubs de movilidad, ¿no? Donde se integren todos los modos de transporte y se permitan hacer unos transbordos entre los diferentes medios de transporte eficaces y en los que el tiempo perdido pues sea el menor posible, ¿no? Y se produzcan unos desplazamientos más eficientes. Evitar, bueno, pues medidas un poco de gestión de la demanda, ¿no? Tratar de evitar desplazamientos innecesarios o, bueno, pues que las empresas permitan flexibilidad horaria para que no todos los desplazamientos se concentren en horas punta. También temas de teletrabajo, favorecer el teletrabajo. Las empresas pueden poner o facilitar aparcamientos de bicicletas seguros en sus instalaciones o duchas para que, bueno, pues que pues sus empleados puedan utilizar este tipo de las bicicletas. Temas de concienciación y sensibilización, por supuesto, eso es necesario, tanto las administraciones como las empresas, pero el ciudadano al final es el que también tiene que cambiar su comportamiento, ¿no? Y bueno, pues un poco para terminar, pues esto, ¿no? Que al final lo que se trata es de mover más ciudadanos con menos coches y siendo un poquito más eficientes, ¿no? Muchas gracias. Estáis ajustando perfectamente al horario. Sí. Muchísimas gracias al Instituto de Estudios Madrileños y a Pedro por la invitación y es un honor y un placer para mí estar aquí esta tarde complementando esta mesa con otra visión desde la universidad, ¿no? Desde el Departamento de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura y desde, ¿no?, mi formación como arquitecto y urbanista, ¿no? Les voy a tratar de trasladar en esta intervención breve tres aspectos, ¿no?, que yo creo que, gracias a ese panorama tan completo que ha hecho mi compañera, ¿no?,
y gracias a la introducción de lo que está haciendo el Ayuntamiento en estos momentos, que ha hecho el delegado, creo que se entenderá mejor, ¿no? Me he permitido seleccionar 3 retos que para mí relacionados con la movilidad. Para mí son, en primer lugar, el tema de la digitalización y el desafío tecnológico, que es algo que es instrumental, pero que está ahí y realmente es muy importante en el campo de la movilidad. Luego, la cuestión de la neutralidad climática y la cuestión de la isla de calor, en la que todos creo que somos conscientes en estos momentos. Y otros 2 aspectos que para mí son los cruciales, que es el tema del envejecimiento de la población, voy a hablar de envejecimiento activo, y el tema de la equidad en una ciudad como Madrid, con las desigualdades que tiene, ¿no? Bien, con eso voy a pasar a desarrollar esa parte que me corresponde, creo, como arquitecto, ¿no? Que es la de fijarme en el soporte de la movilidad, en el espacio urbano, en las calles de Madrid, cuál es su papel. Y luego les voy a proponer 5 cuestiones para el futuro de movilidad que espero que sean del interés de todos ustedes y de la mesa. Bien, ¿no? En el tema del desafío tecnológico, yo la verdad es que no le arriendo la ganancia al señor delegado, porque enfrentarse a una lista de estas innovaciones que se han ido generando me parece una tarea muy, muy complicada, ¿no? Pero, desde luego, ese es su trabajo y estoy convencido de que lo harán, Para mí, la forma de priorizar cuáles pueden ser los elementos de tecnología con los que enfrentar estos retos deben de ordenarse según, ¿no?, lo que sabemos de movilidad sostenible. Y no lo sabemos solo en la academia, es que nos lo dicen desde Europa, ¿no? Y sabemos que se basa en los principios básicos de la sostenibilidad, ¿no? Lo primero, en reducir el número de viajes que tenemos que hacer. Y ahí la tecnología es extraordinariamente útil con la cuestión del teletrabajo. El hecho de que trabajemos un día o 2 días a la semana supone que reducimos nuestra movilidad personal. Les recuerdo que la movilidad no es más que los kilómetros que ustedes han hecho para llegar hasta aquí y que va a depender sus emisiones y sus impactos del modo de transporte que hayan utilizado, ¿vale? Es la cantidad de kilómetros. Bien, pues si reducimos, ¿no?, nuestra movilidad en un día es el 20% de la movilidad. Si trabajamos 2 días es el 40% de la movilidad, ¿vale? Soy consciente de que no toda la población puede hacer eso, pero esa sin duda es una de las ventajas de la tecnología. La segunda que nos permite es mejorar la eficiencia del sistema, la eficiencia de la gestión y la eficiencia, en concreto, el tema que apuntaba también el delegado y también Rocío, de la cuestión de los servicios de movilidad. Se está transformando la oferta de movilidad en esta idea de servicios, que tiene, por una parte es un concepto muy atractivo, por otra parte tiene sus peligros o sus riesgos, como veremos, ¿no? El tercero sería la cuestión de promover el cambio del modo de transporte que elegimos, en este caso, para venir aquí, ¿vale? ¿Cuáles son las medidas más eficaces? Pues tenemos que hacer lo que decía de nuevo Rocío, el pull and push, el palo y la zanahoria. Tenemos que hacer medidas de promoción de la movilidad sostenible, pero también es imprescindible hacer medidas de restricción del vehículo privado, porque sabemos que si no, no funciona, si no, no hay esa transferencia modal. En cuarto lugar, la logística, que también se ha mencionado, también una prioridad ahora mismo de la Unión Europea, o, por supuesto, el tema de la seguridad vial y la reducción de la accidentabilidad y de las víctimas. Para mí este es el marco con el que deberíamos de medir cuáles son las innovaciones tecnológicas a incorporar en la batería de herramientas que tiene el Ayuntamiento. Un ejemplo de medida que tiene un futuro muy claro es el tema que también se ha dicho, ¿no? Voy repitiendo cosas, espero que sirva, ¿no?, pedagógicamente, del Mobility as a Service, de esta idea de una plataforma que nos sirve para darnos los servicios de movilidad independientemente de que sean públicos o que sean privados. Vamos a ver que es un tema muy atractivo, un tema que permite al transporte que no es el vehículo privado ser una alternativa al vehículo privado. Vamos a ver los problemas que tiene, ¿no? En cualquier caso, a mí me gustaría que cuando se analicen estas medidas haya un marco, que seguro que los hay mucho mejores, ¿no?, pero en el que se mida la relevancia de la medida,
la viabilidad de la medida y luego, ¿no?, que haya un programa que priorice esas medidas para incorporarlas a la caja de herramientas de las medidas de movilidad que tiene el ayuntamiento. Ese es el desafío tecnológico. El desafío tecnológico es instrumental, como les decía, nos va a servir para otro de los desafíos, que es el desafío de la neutralidad climática y de hacer frente a la isla de calor. Ahí con medidas de mitigación, como la zona de bajas emisiones, por ejemplo, que siguiendo las estrategias prioritarias de transporte de la Comisión Europea, insisto, no nos tenemos que inventar nada. Tenemos estas medidas europeas que nos establecen que las regulaciones o las restricciones de acceso a las áreas urbanas, a las áreas centrales, es una política europea, no se la ha inventado nadie aquí, ¿no? Y dice que el despliegue de las soluciones ITS, de tecnologías de la información y de las comunicaciones, bueno, es un instrumento, es otra cosa diferente. Y ahí vamos a ver que la posibilidad es hacer zonas de bajas emisiones no solo con medidas ITS, con medidas tecnológicas, sino también creando una nueva red de calles con menos capacidad vial en el centro de las ciudades o en nuestros barrios de las ciudades. Este desafío climático tiene otra dimensión, la local. Y ahí está claro que necesitamos renaturalizar las ciudades. Y digo renaturalizar porque Madrid era esa ciudad que tienen a la izquierda, era esa ciudad de los bulevares, esa ciudad de las calles con aceras amplias y de las calles arboladas, que permitían, ¿no?, que el ocio de los madrileños tuviera lugar en esta que ven ahí, la fotografía del padre con la niña, es la calle Velázquez. Tenía un andén peatonal y tenía una doble alineación de arbolado que lo que hacía es que ofrecía una bóveda arbolada de sombra donde disfrutar de la calle, ¿no? Y la realidad actual de la calle Velázquez que todos ustedes conocen, ¿no?, esa casi autopista urbana con ese efecto radiador que tiene. Vamos a pensar en renaturalizar la ciudad, ¿no? Pero para mí el desafío más importante es este, porque ese es realmente el final, ¿no? El tema de cómo adaptamos las ciudades, cómo adaptamos la movilidad, cómo adaptamos el espacio público al envejecimiento, ¿no? Y ese envejecimiento está aquí y es ya. En 15 años, según las proyecciones de la Comunidad de Madrid, vamos a tener un 40% más de población de más de 54 años y un 50% de población de más de 80 o de más de 90 años, ¿vale? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos los centros de día? ¿Tenemos las residencias para alojar a toda esta población en 15 años? Yo creo que no. Yo creo que la ciudad, el adaptar las viviendas, el adaptar las calles, el dar servicios de asistencia domiciliaria, el crear esa estructura, ¿no?, de servicios de día para las personas es fundamental. Y eso va a ser en el espacio público. Porque al final lo que tenemos que hacer es una ciudad más saludable, no para las personas mayores, no es una cuestión de decir que tienen problemas de salud, ¿no? Para todos. Tenemos que hacer esa ciudad que sea más intergeneracional, tenemos que hacer una ciudad que esté renaturalizada y una ciudad que sea más caminable, más paseable. Y eso tenemos que hacerlo no solo dando los servicios. El mapa que tienen en la izquierda es un mapa que refleja en verde aquellos puntos de la ciudad que están servidos por todos los servicios de la ciudad de 15 minutos. El mapa de la derecha es no solo tener en cuenta los servicios, sino el acceso, las calles que dan acceso a los servicios. ¿Están suficientemente próximos? ¿Son suficientemente seguras esas calles desde el punto de vista de la seguridad vial y desde el punto de vista de la seguridad ciudadana? Y ahí es donde vemos esa diferencia, que ya no es solo norte-sur, sino particularmente centro-periferia. Tenemos un interior de la M30 privilegiado y tenemos unos barrios donde hay mucho trabajo que hacer, hay mucha zona amarilla en la que mejorar las calles, ¿no? Es que las calles y las aceras en concreto tienen que ser seguras, no, tienen que ser súper seguras, porque si no, el problema, ¿no?, con lo que está pasando con los patinetes o con las bicicletas, con las personas mayores, es que asustan a las personas mayores y las personas mayores se recluyen en sus casas, ¿no?, y renuncian a la ciudad, ¿no? Ese es un tema fundamental. Bien. Me están diciendo que tengo un minuto y me queda la mitad de la presentación, o sea que voy a pasar de las calles, que esto es como se harían esas calles, ¿no?, que tienen que ser más renaturalizadas, más intergeneracionales, ¿no? Tenemos que hacer calles que no sean calles peatonales como la calle Fuencarral de abajo, la parte peatonal de la calle Fuencarral. Hemos hecho un proyecto, es un proyecto del estudio.
sino más bien como la calle Fuencarral de arriba, el tramo entre Bilbao y Quevedo, que es esa acera ancha que tiene espacio para todo. Ese yo creo que es un modelo para Madrid, no es el modelo de las calles solo peatonales, ¿no? De las calles cero, de emisiones cero, o de los ejes verdes de Barcelona, sino arriba tenemos ese modelo de la calle Fuencarral, o de la calle Alonso Martínez, de la plaza Alonso Martínez, o incluso, si me apuran, de la calle Serrano, donde esas aceras anchas realmente dan espacio para muchas cosas. Bueno, ¿no? Estas son visiones de cómo podría ser esa ciudad renaturalizada en la calle Príncipe Vergara si recolocáramos el bulevar, ¿no? O fíjense en lo que pasó con la plaza del Marqués de Salamanca, la única plaza que tiene el ensanche este de Madrid, partida por la calle. Bueno, podríamos recuperar ese modo de square londinense, de esa especie de jardín, si además recuperamos el bulevar. Bien. Les planteo muy rápidamente, si me permites, Pedro, las 4 cuestiones. La primera sería, ¿no?, que están planteadas un poco pensando en el delegado también, ¿no?, la cuestión de, bueno, podemos tener un más, ¿no?, que estamos de acuerdo que es una medida que sea público, porque tenemos el ejemplo de Vicimar, que ha avanzado en la buena dirección, dando un servicio público a toda la ciudad, un servicio universal. Esa es, para mí, desde mi punto de vista, la buena dirección. Cuando dejamos a las empresas de patinetes o a las empresas de car sharing, lo que hacen, lógicamente, es que van a los nichos de demanda solvente, se van al norte de la ciudad o se van al centro de la ciudad. Lo que ha hecho Vicimar con la expansión, para mí, es un modelo, porque en el MAS lo que va a pasar es que va a haber competencia entre operadores públicos y operadores privados. Si no tenemos, ¿no?, unas ciertas directrices, una cierta concesión de esas líneas, ¿no?, como se hace en las líneas de autobuses, tú das una línea buena y das una línea mala al concesionario, ¿vale? Porque si no se quedan solo con las buenas, y no damos ese servicio universal. Vale. Bueno, pues eso, ¿no?, más el tema de la bicicleta, una nueva cultura de la bicicleta que la necesitamos en las distancias medias con los desarrollos urbanísticos que hemos hecho, o esta visión de las calles saludables que ya hemos visto. Tenemos el plan de bulevares del año 2012, está ahí, a disposición del alcalde para cuando se quiera acordar, que va en ese sentido. Y bueno, mi pregunta final sería esta, ¿no? ¿Somos capaces, con estos medios que tiene la ciudad de Madrid, ¿no?, como la MT excelente, o la calle 30 reformada, o la red ferroviaria de metro, la red de intercambiadores que está premiada a nivel mundial, somos capaces de liberar espacio del área central y de los barrios de Madrid para hacer esas calles que respondan al desafío del envejecimiento y al desafío climático? Esa sería la pregunta final. Muchas gracias, perdón por haberme extendido. Muchas gracias, Pachi. Bueno, tenemos ahora 18 minutos. Bueno, vamos a coger 9 minutos para que habléis entre vosotros, 10 minutos para que habléis entre vosotros, y luego haríamos 2 preguntas. Porque el delegado se tiene que ir a las 8 en punto, y entonces, de lo que habéis hablado... No es a mi casa, quiero decir, tengo otro compromiso ineludible. No. Entonces, entre vosotros... Sí. Bueno, yo, por haber empezado primero, si parece, sobre todo porque Pachi no solo me ha dado ideas, sino me ha puesto deberes. Y por tanto, creo que me siento plenamente interpelado. Yo creo que estamos avanzando también en esa línea, Pachi. Es verdad que a lo mejor tú nos pones sobre la mesa que tenemos que ser más ambiciosos seguramente en esa política de movilidad, que yo comparto casi en su totalidad. Pero al final hay que conciliar muchos intereses. Yo decía antes que hay un ecosistema de la movilidad muy complejo en el que no solo hay un actor que es la iniciativa pública, sino también, como bien decías tú, la conciliación de la iniciativa privada, y que luego hay multitud de operadores que antes no estaban y que ahora tienen que conciliar esos intereses hacia un objetivo común, que fomentar la movilidad sostenible. Decías que el primer reto es la tecnificación, la digitalización o la tecnología. Y a mí me parece absolutamente esencial, pero no solo porque es la única manera precisamente de integrar esos operadores de una manera fácil, transparente y sobre todo adaptada a los ciudadanos, sino en un primer paso, que es el conocimiento, decíamos antes, también de la realidad. Precisamente la tecnología de digitalización lo que nos permite es tener multitud de datos para poder planificar. Pero no datos en ese síndrome de Diógenes de acumulación de datos por tener datos, sino ese dato que nos permite transformar el dato en información, la información en conocimiento, que nos permita planificar de manera adecuada no solo la movilidad, sino toda la planificación urbanística. Fíjate, yo he asumido también las competencias de urbanismo. Y mucha gente pregunta cómo es posible que este urbanismo
medio ambiente y movilidad bajo un mismo área? Pues precisamente porque creo que hay que dar una visión de 360 grados a todo lo que es la planificación de la ciudad, y qué duda cabe que la planificación de la ciudad, no solo el presente sino el futuro, se basa en la movilidad, se basa en la sostenibilidad y, por supuesto, en la planificación urbanística. Y en ese sentido yo creo que tenemos que hacer un concepto global en el que tenemos que transformar nuestra ciudad, porque tenemos que recuperar un espacio público para los ciudadanos, tenemos que regenerar y renovar ese espacio, por supuesto la rentabilización, tenemos que también transformar la Administración, y tú lo decías, porque hay herramientas nuevas precisamente para planificar, y además la Administración tiene una labor importante en cuanto a la labor ejemplarizante con los ciudadanos, pero también marcar las normas y, por supuesto, transformar la movilidad hacia esa movilidad del futuro, que es una movilidad concebida como un servicio para avanzar en la movilidad sostenible, como un servicio porque la realidad de los ciudadanos ha cambiado. Nosotros, cuando teníamos 18 años, nos sacábamos el carnet de conducir, lo primero que hacíamos. La gente, el joven ya no hace eso. Con nuestro primer sueldo nos comprábamos un coche de quinta mano. Ya no lo hacen, porque entienden que la movilidad no se basa sobre el concepto de la propiedad, sino sobre el concepto del servicio, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí tenemos un reto por delante, en fin, muy ambicioso, al menos en la ciudad de Madrid. Sí, yo estoy de acuerdo con Borja, y además, bueno, yo creo que a mí es que me parece esencial que las competencias, o sea, que en una misma concejalía esté urbanismo y transporte y medio ambiente. De verdad que es que para un ayuntamiento es esencial. Llevamos defendiendo el tema de la planificación conjunta de usos del suelo y el transporte desde que yo estoy en temas de transporte, o sea, desde principios de siglo, vamos. Entonces, es que me parece esencial. No se pueden planificar las ciudades sin tener en cuenta el urbanismo y el transporte. Se han hecho un montón de años atrás, ¿no? Se han planificado bueno, pues ensanches y nuevas planificaciones urbanísticas, pues en la que no había transporte público. Pues ¿qué pasa? Toda esa gente evidentemente tiene que venir al centro de la ciudad y tiene que, y pues viene, si no hay transporte público, viene en coche, ¿no? O sea que a mí me parece una decisión muy acertada. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con ¿no? el tema de la integración, de la planificación integrada. Y además aprovecho, ¿no?, la ocasión también del tema del plan general, porque justo se acaba de componer o de constituir el Consejo Asesor de Urbanismo para la revisión del plan, ¿no? Y ahí, ¿no?, en la consideración de aspectos como, por ejemplo, aprovechar la accesibilidad de la red de metro y la red de cercanías y densificar, ¿no?, en los entornos que se puedan, ¿no?, con un sentido se llama en inglés Transit Oriented Development, del desarrollo orientado al transporte público, ¿no?, de cómo podemos hacer más, o sea, que se aproveche más la accesibilidad del transporte público que tanto nos cuesta generar, ¿no? Gracias a las subvenciones está muy barato los abonos y eso es estupendo, pero el dinero que eso cuesta es un disparate, ¿no? Entonces, ese tema me parece fundamental. Y la otra convergencia natural de esa coordinación es el espacio público, ¿no? Y ahí es donde a mí yo creo que se puede avanzar muchísimo en el plan general en ese sentido. Yo quería aprovechar para preguntarle al delegado qué ocurre con el proyecto Madrid Centro. El proyecto que fue aprobado en el año 2010, que se guardó en un cajón, que luego se sacó en el año 2020 y que iba más en la línea de las superislas de Barcelona. Lo que viene es a regenerar el espacio público en el centro de la ciudad, recuperando metros cuadrados para los ciudadanos y regenerando. Bueno, pero no sé si se ha aplicado en su totalidad, digamos, ese proyecto donde había unas líneas de actuación concretas, pero desde luego yo creo que en la ciudad de Madrid se ha hecho un extraordinario esfuerzo por peatonalizar, por recuperar espacio, especialmente en el centro de la ciudad, que eso también tiene unas consecuencias respecto al ámbito residencial, la peatonalización plena de los centros de las ciudades. Y uno de los retos que tenemos, yo cuando hablo del plan general, efectivamente hemos construido ya ese consejo asesor, entre todos está también el decano de este colegio. Perdón, que te va a recordar lo del proyecto de Madrid Centro de 2010. Porque estaba él como fue él, con Salvador Rueda el que por eso lo tenemos hizo, ahí, ¿no? por eso lo tenemos ahí. Siempre digo que tiene que ser un plan general, un urbanismo innovador, que tiene que ser sostenible, pero tiene que ser equilibrado. Y cuando hablo de equilibrado es que debemos ser conscientes de que, por un lado, tenemos los nuevos desarrollos que están fuera
por supuesto, del perímetro de la M30, pero tiene que ser suficientemente equilibrado para poder mantener también el ámbito de multitud de usos en el centro de la ciudad y, sobre todo, también con la protección del patrimonio histórico que está en el centro y también con la recuperación del espacio público en el centro de las ciudades. En el centro de las ciudades, yo creo que el reto que tienen las grandes capitales nos pasa a todos, ¿no? Que estamos, digamos, hay una fuerza de expulsión del residente, del madrileño, del nativo en todas las ciudades, precisamente en el uso, digamos, de otras actividades de la propia edificación. Es uno de los principales retos. Pero fíjate, yo creo que ese plan centro lo que tenemos que hacer es expandirlo a toda la ciudad. Y en esa, no sé si ciudad de los 15 minutos, ciudad próxima, ciudad excéntrica, llamémoslo como queramos, pero es una ciudad en la que tiene que tener multitud de centros en las ciudades. Una de las cuestiones, hemos hecho una encuesta respecto a los residentes de los PAUs nuevos, de Montecarmelo, San Chinarro y demás, y hay 3 puntos de mejora en esa planificación. Decían que las grandes avenidas suponían una brecha de los barrios y que, por tanto, dividían en barrios distintos. En segundo lugar, que esas comunidades de propietarios evitaban los locales comerciales y que, por tanto, no había una actividad de barrio. Y, en tercer lugar, que es un tema interesante y está en la línea de lo que estábamos diciendo, que es verdad que hay mucho espacio público, que es verdad que hay mucha zona verde, pero no hay una gran parque, una gran plaza mayor en cada uno de los barrios. Es decir, tú vas a San Chinarro y Montecarmelo o Las Tablas, está lleno de zonas verdes, entre interbloques, pero falta un punto de encuentro. Y es una de las demandas que tienen que ver con este tipo de proyectos de recuperar y regenerar el espacio público, ¿no? El cuarto sería seguramente la falta de transporte público. Porque, pero fíjate, yo creo que la potencia, lo decía también Peche García, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que, por ejemplo, el tema de metro a Lijones, etcétera, pero no. O sea, que va a ser la MT la que va a tener que cubrir. Pero la potencia del transporte público en la Ciudad de Madrid yo creo que es absolutamente, en fin, extraordinaria, y la capilaridad que tiene. Es verdad que tiene una concentración, digamos, muy radial y que en ese tenemos que hacer un esfuerzo por conectar esos nuevos barrios para que no tenga esa configuración radial, pero no todo el transporte público tiene que pivotar sobre la red ferroviaria. Yo hablaba antes del BRT que hemos puesto en marcha, que conecta Valdebebas, San Chinarro y el Hospital Ramón y Cajal, como una extraordinaria medida más flexible, más barata y con capacidad suficiente para mover a esos cientos de miles de personas que van a vivir en esos nuevos barrios, ¿no? No, por eso decía que será la MT la que tendrá que arreglar ese problema. Bueno, tenemos unos minutos todavía para hacer unas preguntas, por favor. Yo la voy a hacer muy rápida. Solamente hacer memoria. Yo participé como asesora histórica para todo el plan urbano de Madrid. Y recuerdo que nos encontramos una ciudad que no era accesible el centro para la mayoría de la gente. Y aquel plan urbano, que lo hice con Sigfrido, aquel maravilloso plan urbano, dio vida a todo el centro de Madrid. Entonces, daros cuenta que fue en el año 96, 97, 98. Hemos avanzado. Hemos hecho una ciudad mucho más vivible, mucho más humana. Se ha llenado de gente joven el centro de Madrid, que no vivían nada más. O sea, yo tenía que hacer la memoria histórica de casa por casa. Yo visité a todos los vecinos y vivía solo gente mayor. Y ahora vas al centro de Madrid y viven gente joven en todas las calles. Con lo cual, son pasos que se van dando, pero que no creo que se vayan mal, sino que creo que vamos bastante bien encaminados. Sí. Bueno, muchas gracias por la mesa, que está muy bien. Pero yo creo que Madrid tiene un problema grave, que es la falta de interés. La mesa redonda es estupenda, se han hablado de temas estupendos, me ha gustado mucho la tabla de propuestas, pero esta sala está muy vacía. Yo soy usuario de bicicleta, soy arquitecto, trabajo en la universidad, voy a bicicleta, y la gente está como, es bueno para los políticos, porque creo que la ciudad de Madrid algo le pasa, que mete poca presión, se puede, estoy de acuerdo que cada vez está mejor Madrid, se están haciendo cosas muy buenas, Bicimar es un éxito, me parece estupendo, pero falta todavía un poco más de presión de poder hacer las cosas un poquito mejor. Madrid es una ciudad estupenda y tiene todavía mucho recorrido, pero falta todavía un poquito de presión. O sea, yo cuando digo, ¿por qué no venís en bici? Porque no puedo, porque las casas son pequeñas y no caben, no los puedo dejar en la calle. Esa solución ya la he visto en otras ciudades. París ha hecho un esfuerzo enorme en la transformación de la ciudad para hacerla más accesible, tanto al peatón como a la bicicleta, de una manera bastante innovadora. A Madrid le falta eso, y me dicen, no, porque, bueno, todavía como que soy perro flauta, o sea, todavía está ese estigma, ¿no?, del que va en bicicleta, que hay que ir rompiendo. Hay una cosa cultural en Madrid que nos diferencia de las grandes ciudades europeas, que esto nos tenemos que mirar. En cualquier
algún punto, sobre todo desde el Colegio de Arquitectos, que debe ser como un centro de pensamiento, de agradecimiento a los políticos que venís aquí, digamos, a dar la cara, pero un poquito más de presión. Pero yo lo comparto plenamente. Lo que pasa es que es verdad, o sea, en relación al uso de la bici, Bicimat ha sido un hito, o sea, de verdad, lo que sucedió con la propia licitación en el año 2014, yo creo que en 2013 ya fue un hito la puesta en marcha, y en la extraordinaria ampliación que se ha llevado a cabo, estamos con unos datos de demanda en 40-45.000 usos diarios, que es una cifra muy importante. Pero es verdad que hay un círculo vicioso, que la gente no utiliza la bici porque no hay carriles bici, no hacemos carriles bici porque no hay usuarios de bici. Hemos hecho algunos, y algunos tan emblemáticos como la del Paseo de la Castellana. El problema es que esos carriles bicis tardan en tener demanda. Y entonces eso muchas veces disuade de continuar impulsando la ejecución de los carriles bici, porque tiene un rechazo también, porque ocupa un espacio público que los ciudadanos utilizaban para otras labores, para el coche, y no cabe duda que los madrileños también y los ciudadanos quieren ir en coche, o para el estacionamiento, y por tanto hay que elegir en qué utiliza el espacio público. Es el problema, que los ciudadanos quieran ir en coche. Claro, pero por eso uno, cuando tiene que tomar la decisión... Hay una cosa cultural que Absolutamente. Y yo creo que hay que romper ese círculo vicioso, insisto. Bicimat yo creo que va a ayudar muchísimo a eso, porque ya hay 45.000 personas que todos los días en la ciudad de Madrid utilizan la bicicleta y que, por tanto, nos van a exigir más infraestructuras seguras para el carril bici. Pero es verdad que muchas veces esas actuaciones que llevamos a cabo no tienen en los primeros tiempos una demanda importante de uso del mismo. Es verdad que también en Madrid, la autocrítica, si me la permitís, se ha hecho un poco desconectado los carriles bici. Los hemos ido haciendo cada vez que teníamos una actuación, y entonces no están conectados o, digamos, no son coherentes, y ese es el siguiente paso que tenemos que ir haciendo. No se pueden ir haciendo retazos de carriles bici en cada una de las actuaciones. En General Perón hemos hecho uno, en este caso coincide con el Paseo de la Castellana, pero el de Francisco Silvela pues no conecta con el de Paseo de la Castellana, y por tanto hemos ido actuando según hemos llevado a cabo las actuaciones, y debíamos haber hecho, digamos, una cosa más conectada, más coherente, para dar mayor continuidad a los carriles bici, ¿no? Y esa es la asignatura que yo creo que tenemos pendiente. Sí. Yo simplemente quiero hacer notar que escucho las noticias de por la mañana sobre el estado de tráfico en Madrid, y desde hace 30 años que quiero trabajar en diferentes sitios, pues hay atascos en los mismos sitios. Y eso es algo que sigo yo, pienso que es para reflexionar. Y María Teresa, está muy bien que haya jóvenes en el sector y que se dediquen a disfrutar de las buenas condiciones que hay. Quizá a lo mejor son varias cosas. Los alquileres que hay en la zona centro pues no están al alcance de todos los que nos gustaría vivir en el centro, ¿no? Y hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Y quizá también, señor delegado, las zonas de bajas emisiones y la contaminación, convendrá ver cómo se puede ir resolviendo para que podamos tener, que no haya tantos catarros y tantas cuestiones que nos puedan hacer este tipo de cosas. Pues te agradezco la pregunta. Yo creo, si me permitís, Rocío y Pachi, que la asignatura pendiente en el ámbito de la movilidad, especialmente en el ámbito de la congestión del vehículo privado, no lo tenemos dentro de la M30, donde también, por supuesto, hay problemas puntuales, pero dentro de la M30 la movilidad está resuelta con cualquier alternativa mejor que el vehículo privado. El transporte público, el taxi, las VTC, la propia Bicimat, cualquier alternativa es mejor que el vehículo privado. Hoy tenemos la asignatura en las carreteras de entrada, donde hay 800.000 ciudadanos que todos los días entran y salen, la gran mayoría, bueno, esos 800.000 en coche, muchos cientos de miles más, pero 800.000 en coche, y es donde tenemos que resolverlo, en esa conexión metropolitana. Porque, insisto, dentro de la M30, la mejor manera de moverse, la peor manera, mejor dicho, es la del vehículo privado. Yo en eso coincido plenamente. Intentamos llevar a cabo actuaciones de infraestructuras que permitan descongestionar esos puntos, pero, en fin, a veces es complicado. Hemos hecho el nudo norte, que eran los puntos más de mayor congestión, donde se ha reducido notablemente, pero claro, pasan cientos de miles de vehículos, porque hay 800.000 vehículos que todos los días entran y salen a la ciudad de Madrid. Pero de esos 800.000 vehículos, muchos entran en la ciudad de Madrid. Sí. Entonces, por ejemplo, yo que vivo al lado del Retiro, la carretera de Valencia desemboca en Atocha, y esos cientos o decenas de miles de vehículos pasan por debajo de mi casa, y yo, que soy vecino del Retiro, digo, este es el paisaje de la luz, rodeado por calles completamente atascadas como Menéndez Pelayo. Entonces yo me pregunto,
¿Se va a ampliar o tiene pensado el Ayuntamiento ampliar las zonas de bajas emisiones fuera de lo que es el Paseo del Prado? Nosotros tenemos ahora mismo la zona de bajas emisiones más grande de Europa, porque todo Madrid es una zona de bajas emisiones en las que a partir del 1 de enero de 2024 ningún vehículo sin etiqueta, es decir, los vehículos más contaminantes, van a poder circular. Eso es la zona de bajas emisiones más grande de Europa. Lo que hemos decidido es restringirlo a aquellos vehículos más contaminantes, no a todos, porque cuando hablamos de transición energética, Pedro, yo siempre digo que la transición energética es precisamente transición y no puede ser una ruptura del modelo económico, del modelo social ni del modelo productivo. Nosotros no podemos tomar decisiones de restricción del tráfico de un día para otro. Hay que hacerlo de manera progresiva, ¿no? Y tiene que ser transición. Y por eso hemos decidido ir ampliando las zonas de bajas emisiones del centro hacia afuera hasta llegar a esta zona de bajas emisiones que ya es todo Madrid, que en apenas 2 meses no se podrá circular ningún vehículo que no esté empadronado en la ciudad de Madrid, podrá entrar un vehículo contaminante. Y a partir del 1 de enero del 2025, ninguno, residente o no, podrá circular por la ciudad de Madrid con un vehículo sin etiqueta, es decir, aquellos más contaminantes, pero de una manera progresiva, ¿no? Lo que no podemos pretender es de un día para otro restringir de manera masiva, porque no solo movemos personas, decía, es que movemos también mercancías y, por tanto, hay que satisfacer las necesidades de distribución. Aquí en el Distrito Centro, donde hay una gran peatonalización ya, tenemos problemas respecto a la distribución de mercancías, porque hay que conciliar esa generación de espacio público para el peatón con la distribución urbana, con los propios residentes, que tienen que llegar también a sus domicilios, con las personas más mayores, que también se llamaba Rocío y se llamaba también Pachi, que es una necesidad creciente y que, por tanto, tenemos que conciliar todas esas necesidades. Yo creo que el objetivo lo tenemos todos claro, lo compartimos. Ahora bien, yo creo que hay que hacerlo de manera, en fin, progresiva y de un día para otro, ¿no? Yo creo que en eso vamos a coincidir todos. Muy bien, pues son las 8:01. Nos habíamos comprometido a terminar a las 8. Entonces, agradezco la presencia de Borja Caravante, de Rocío Cascajo y de Pachi Lamíquiz. Y les invito a la semana que viene a las 6:30, será a las 6:30, Juan Miguel Hernández de León, presidente del Círculo de Bellas Artes y persona que lleva vinculada con la cultura, además arquitecto y persona vinculada con la cultura, que ha sido director general de Cultura del Ayuntamiento, de la Comunidad y del Estado. Y dará una conferencia sobre los 50 años de la cultura en Madrid, los últimos 50 años. Muchas gracias por su presencia y desde el Instituto de Estudios Madrileños, en colaboración con el Colegio de Arquitectos, les agradecemos su asistencia durante este ciclo. Muchas gracias.